¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que después de esto que le vamos a proponer estemos todos un poquito mejor. Desde el Altillo, una nueva apuesta de hacer y ver televisión. Es una manera de tender puentes para unir a la gente y acercarnos a esa utopía que cada vez que nos parece que está más cerca, se aleja un poquito más. Estaremos con figuras, figurones y figuretes de nuestro mundo que es ancho y ajeno. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Bueno, gente, estamos saludando a todos los que nos están viendo en este momento desde el Altillo, y hoy estamos en la casa de la FUN, Federación Uruguaya de Magisterio, tras la campaña de Yo estoy con la escuela pública. Nosotros hemos asistido a una escuela pública nuestros primeros 6 años en la educación y estamos muy orgullosos de haberlo hecho también en el liceo y preparatorios públicos. Y la UDELAR, por supuesto, pero esto mucho después. Yo estoy con la escuela pública. El impulso y defensa de la educación pública es preocupación de primer orden para todos los uruguayos, para aquellos que se sienten convencidos de la necesidad que el conocimiento, como la luz del sol, efectivamente llegue a todos los niños del país. Esta campaña cobra singular sentido. Son múltiples los aspectos que vuelven a la educación un tema importante y cada uno de ellos vasto y complejo. Si consideramos los datos numéricos, podemos ver que más de 300.000 niños se educan en las escuelas del Estado, el 80% de los niños en edad escolar. También podemos constatar que es la escuela pública el organismo del Estado que influye sobre más población, llegando a cada rincón del país. Allí donde hay un niño, hay escuela pública. Consideramos este tema de acuerdo a una premisa central: la educación es un derecho humano fundamental para todos durante toda la vida. Es por ello que la defensa de la educación y de la escuela pública ha sido a lo largo de la historia una bandera profundamente sostenida por los trabajadores y el pueblo de nuestro país. Por otro lado, el sistema educativo ha sido un factor imprescindible para el ejercicio de la democracia. Es preciso asumir que en el Uruguay la relación entre democracia y educación pública ha sido siempre muy estrecha. Es esta última un indicador del estado de la democracia. En nuestro continente asistimos actualmente a un impulso privatizador de cuño neoliberal. En Uruguay, aunque hemos avanzado en inclusión, aumentando la matrícula en todos los niveles educativos, continuamos reproduciendo desigualdades sin asegurar a todos el acceso al conocimiento al que tienen derecho. En este marco regional y nacional se vuelve imperioso defender la escuela pública, promoviendo su profundización y su desarrollo, tendiendo a una educación democrática y democratizadora, tanto de la elaboración de políticas educativas como a nivel de aula. Es por esto que en esta etapa de lucha presupuestal nuestra principal reivindicación es el 6% del PBI como mínimo para ANEP y UDELAR. Manifestamos nuestro compromiso de continuar luchando por una educación pública y autónoma y cogobernada con un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo. Reivindicamos la educación politécnico integral que vincula el trabajo intelectual y el manual, porque creemos que la educación debe jugar un papel fundamental en el proceso de emancipación de los sujetos. En este contexto, la FUNTEP impulsa la campaña Yo estoy con la escuela pública. Para su desarrollo contamos con tu apoyo porque la mejor escuela pública sigue siendo con miles. Y acá estamos justamente ante un panel donde muestran los desaparecidos que tiene la gente de Magisterio: Cecilia Trías, Washington Cranch, Jorge Zaffaroni, Gustavo Insaurralde, Elena Quintero, Julio Castro y María Emilia Isla. Vamos a estar conversando con Elvia Pereira, secretaria general de la FUN, y por supuesto agregando los temas actuales, esta campaña, pero también los paros que se anuncian, la lucha por el presupuesto y todo lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestra escuela pública.
Bueno, ahora sí estamos con Elvia Pereira, como habíamos anunciado, agradeciéndole que nos haya recibido en la casa del maestro y preguntándole acerca de... Bueno, vinimos a hablar de la campaña Yo estoy con la escuela pública, y justamente por estar comprometidos con la escuela pública y con toda la educación pública en general, estamos preocupados porque comienza una lucha ardua de toda la gente de la educación, pero háblame de lo que pasa alrededor del magisterio. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Un gusto estar en el programa y poder transmitir de cierta forma esto que nos preocupa y nos ocupa a todos, que tiene que ver con la educación. Muchas veces nos escuchan decir, nos habrán escuchado decir, la educación es una preocupación de todos. Y es real y así debe ser. La educación pública en el Uruguay tiene una característica muy particular si la comparamos con otros países del mundo y especialmente de la región. Y es el porcentaje que más del 85% de los niños, jóvenes y adultos de este país se educan, están dentro de la escuela pública. Eso no es un dato menor. ¿Por qué nosotros decimos que debemos defenderla? Porque creemos que es en la escuela pública donde todas las diferencias que podemos tener y que de hecho tenemos como seres humanos, ahí en la escuela pública es donde aprendemos con el otro justamente a equiparar esas diferencias que nos tocan como sociedad, como personas, como desarrollo. Es una preocupación central del Uruguay y de todo uruguayo, defender la escuela pública, defender la educación pública. Bien, hace poco asistimos a un debate justamente organizado por la gente de la enseñanza, donde estabas tú también en el panel, y que era preocupante lo que se planteaba allí con cómo viene la cosa estatizadora, pero al revés, privatizadora, y además cada vez pensando más en lo económico, digamos, en lo que se pueda ganar con la educación y no lo que se pueda dar para que los niños aprendan, ¿no? Y se eduquen. Totalmente. Cuando nosotros hablamos de educación pública, es la educación para todos. Y en ese marco y en ese sentido nos oponemos totalmente a todo lo que tenga que ver con privatización y mercantilización de la educación pública. Y a veces nos preguntan, ¿y qué quiere decir eso? Eso claramente quiere decir lucrar con la educación. Para nosotros lucrar con la educación no es aceptado, no es de recibo y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas contra eso, contra la privatización, la mercantilización y el lucro de la educación pública. Hace poco tiempo, tú lo dices, llevamos adelante con los compañeros de FENAPES en el marco de la Internacional de la Educación para América Latina, lo que tiene que ver con una investigación a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, especialmente de la Universidad de Barcelona, donde dábamos cuenta en un mapeo general de cómo estaba la situación en términos comparativos de Uruguay con otros países de Latinoamérica. En la conclusión, en una primera conclusión de esa investigación, se arriba que Uruguay está en un periodo de latencia, en un periodo donde se ven y se observan algunos embistes que tienen que ver con el avance de esta oleada privatizadora, podemos llamarla de esa forma, que se ve en términos generales en muchos países. En ese sentido, como Uruguay está ubicado en ese riesgo de latencia, es que se decidió en la Internacional de la Educación para América Latina, de la cual nosotros formamos parte de la dirección, la Federación Uruguaya de Magisterio forma parte de la dirección de la Internacional de la Educación para América Latina, definimos profundizar esa investigación en Uruguay. Esa investigación, el resultado de ella va a estar siendo presentada en el mes de septiembre, ya con las conclusiones de esta profundización de esta investigación que se está llevando a cabo entre los profesionales e investigadores de la Internacional de la Educación y profesionales e investigadores de la Universidad de la República nuestra, uruguaya. Bien, Elvia, tú te sorprendías cuando te dije cuánto duraba este programa. Bueno, te digo además que desde el Altillo va
el sábado a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, Canal 8 de Cablevisión, Canal Plus de la Costa, Vera TV, y también se sube a YouTube. Va el domingo a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche y el lunes a las 12. ¿Por qué? Porque justamente ese programa del debate que tú estás hablando también lo hemos pasado en Desde el Altillo, porque nos gusta tender puentes hacia todo lo que se trata en la sociedad de que nos lleve a mejorarla, porque es un derecho que tenemos de vivir mejor. Pero sabemos que es un momento complicado, te encontramos viajando por todo el país, por ser una federación nacional. El viernes que vamos a hacer este programa quedaste en el medio de las inundaciones, no se pudo hacer, bueno, pero ahora estamos. Contanos un poco cómo vienen estos paros que se anuncian ahora en vista a lo que va a ser la rendición de cuentas. Dos cosas. En principio, bueno, agradecer por el espacio. Es verdad que me sorprendí por el tiempo del programa y eso es bueno, porque darle tiempo a la educación es bueno. Es bueno dar tiempos para explicar y poner a la sociedad en su conjunto el tema de educación con tiempos para debatir. A veces vemos titulares y recibimos algunos titulares o las cuestiones acotadas en cuanto a determinados argumentos o determinadas exposiciones se sacan de contexto. Entonces esto es muy bueno, me parece muy saludable, muy sano y le hace bien a la democracia. Le hace mucho bien. Y en términos de hacerle bien a la democracia, es que esta federación en su mesa representativa federal el día sábado, aclarar o decir que la mesa representativa es la convocatoria, es la dirección que tiene la federación entre congresos y congresos, donde están presentes delegados de todas nuestras filiales del país. 31 filiales que estuvieron el sábado analizando la coyuntura de cara a la rendición de cuentas con carácter de presupuesto, ¿no? Claro, sí, porque no es una rendición de cuentas común, esta no, es una rendición de cuentas con carácter presupuesto. Claro, porque la anterior tenía una vigencia de 2 años. Exacto, la anterior tuvo una vigencia de 2 años. Entonces, sobre eso algunas cuestiones a puntualizar. Lo que tiene que ver con la necesidad de que se vote o que exista un presupuesto, porque sería, es de responsabilidad del país contar con un presupuesto un presupuesto en términos generales y específicamente un presupuesto para educación. En ese sentido, para nosotros, el presupuesto que entendemos base o un piso mínimo necesario para educación es un 6% para NEP UDELAR, un 1% para investigación y desarrollo. ¿Está corriendo riesgo ese 6%? Ojalá pudiéramos debatir en profundidad y contestarnos esa pregunta. Lo peor que nos está pasando es que hoy no sabemos si hay riesgos. Y lo peor que nos puede pasar es no poder sentarnos a negociar por no tener lineamientos ni uno ni otro, ni con riesgo ni sin riesgo. Porque el Consejo Superior de Salarios reunido el viernes pasado con Economía, la respuesta fue: aún no hay lineamientos para empezar a debatir. No solamente esto, sino tampoco se pudo agendar una próxima reunión. Se está hablando que va a ser a mediados de junio. Cuando vuelva el presidente de la República. El presidente vuelve el 7, ¿no? El presidente regresa el 7, por lo que nos han dicho. Pero debe reunir sus ministros. Claro. O sea, estaríamos hablando de 10, 12, 13 de junio, cuando recién convocarían al Consejo Superior para luego convocar a las ramas y ahí empezar a negociar educación. Sí. Entonces, para nosotros es preocupante, muy preocupante, porque la negociación colectiva es una herramienta conquistada y realmente es una bandera que todo uruguayo deberíamos defenderla. Claro. Todos, estemos en la posición que estemos. Hoy somos sindicato, el gobierno actual, que además ha defendido y tuvo mucho que ver con esta defensa de la negociación colectiva. Entonces estamos preocupados, sorprendidos, de cierta manera, porque en el 2015 tuvimos que empezar a presionar de cierta forma y movilizarnos para que la negociación se diera. En febrero de este año yo estuve recorriendo
algunas de las salidas públicas que se han hecho en varias instancias a partir de febrero de este año. Y en cada instancia de salida pública nosotros decíamos, es necesario que cuanto antes comience la negociación. Pero nos pueden preguntar, ¿para qué quieren que cuanto antes se inicie? Porque realmente hay que ver lo que opina el otro, ¿no? Claro, Y lo que, ¿para qué quieren? Y es algo tan simple como para que todo ciudadano pueda debatir, opinar, discutir y tomar decisiones sobre el presupuesto, porque ya que la educación pública es de todos, todos deberíamos tener esa oportunidad. Y dentro de este presupuesto hay algo que no es menor, Tito, que tiene que ver con nuestro convenio salarial. El 80% de los recursos de la ANEP van para salarios. Somos 60.000 o más de 60.000 trabajadores en la órbita de la ANEP, la empresa del Estado que más funcionarios tiene. Entonces, si tenemos una empresa, perdón que utilice el término empresa, pero bueno, si hay una empresa del Estado que tiene esa cantidad de funcionarios y que decimos que no es suficiente aún, porque vemos que aún faltan maestros para cubrir algunas escuelas, hay una falta de auxiliares tremenda en las escuelas y se ve diariamente y se denuncia desde la Federación, entonces, ¿por qué no comenzar antes? Este convenio colectivo, si es que va a haber un convenio colectivo que tenga que ver con lo salarial, para nosotros es fundamental que la mayor cantidad de nuestras demandas y de nuestras reivindicaciones en términos de salarios se pueda discutir y concretar en un convenio que será después posible de ser firmado o no, de acuerdo a lo que se nos proponga. Pero hoy no tenemos nada. Entonces, no tener nada es más complicado que decir no llegamos al 6%. No sabemos, no se sabe. ¿Y qué va a ir dentro de ese 6%? Tampoco se sabe. Elvia, convengamos que como tú dijiste que es de todos y todos debemos estar enterados y opinar. Hay mucha gente que todavía, a pesar de que se le ha explicado 1000 veces, sigue diciendo así, literalmente, que se dejen de joder, que trabajan 4 horas y se van para la casa. Es verdad. Yo sé que no es así. No, es verdad que se escucha eso, no que sea verdad eso. Rápidamente se puede decir, y es muy respetable la opinión de cada persona, nosotros partimos de la base que somos muy respetuosos de las opiniones de las personas, de todas las personas. Ahora, cualquier ciudadano que recorra una escuela, que tenga un contacto con una escuela, sabe que no hay ningún maestro que solamente trabaje las 4 horas dentro de la clase. Claro. Lo sabe, no es necesario que se lo digamos nosotros. Por lo cual, esto no es así. La preparación de materiales demanda tiempo, porque es impensable que haya quien vaya a ejercer la profesión sin saber qué va a hacer dentro del salón. Tiempo y dinero. Y es impensable que no exista el presupuesto adecuado para ello. Sí, vamos a hacer un corte y escuchar Con Moña y Delantal de los Olimareños. ¿Te gusta? Me encanta, muy lindo. El viento con la moña, con tu pelo, te hacían cosquillitas al pasar. Y en el verde soleado de aquel llano, estabas en el centro natural. Y en el verde soleado de aquel llano, estabas en el centro natural. Estaban los hoyitos de tu cara, solamente de malos porque sí. Y el mundo de tu risa estaba en ellos, abierta flor de un corazón feliz.
y el mundo de tu risa estaba en ellos, abierta flor de un corazón feliz. Tú no me ves, pero te estoy mirando, tal vez mejor soñar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Pero eso ya pasó, tiempo lejano. Te fuiste para no volver jamás. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero eso ya pasó, tiempo lejano, y no supiste nunca, nunca que estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Me ves, pero te estoy mirando, tal vez mejor soñar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Bien, seguimos desde el Altillo, aquí en Canal 8 de Cablevisión, Canal Plus de la Costa, Vera TV, y para quien no lo quiere ver allí, atado a los horarios, que es 10 de la mañana el sábado, 10 de la noche, 10 de la mañana el domingo y 10 de la noche, y a las 12 del lunes, lo puede ver en YouTube también, que ya el viernes va a estar para que todos los puedan ver, poniendo desde el Altillo y la fecha del sábado. Elvia, los paros que se vienen, contame. Bien, hablábamos en el bloque anterior de las resoluciones de la Mesa Federal y en ese sentido hemos resuelto, frente a todo el análisis de la coyuntura, hemos decidido 2 paralizaciones por 24 horas a nivel nacional. Una es el 21 de junio, va a ser el 21 de julio en el marco del paro parcial del PIT-CNT. Ahí está, sí, vamos a estar paralizando actividades todo el día en todo el país, con movilizaciones que los compañeros estarán organizando. Cada uno define. Exacto. Y la otra movilización es anterior y la habíamos definido para el día 14 porque hay allí algunas fechas no tan certeras porque estaba a referéndum de las filiales la fecha del 14 y algunas de nuestras filiales pidieron adelantarlo al 13
con el fin de coordinar con otros sindicatos de la educación, por lo cual estaríamos paralizando actividades el día 13, martes 13 de junio. ¿No será mala idea eso, el martes 13? ¿No? Y nosotros creemos que no. Siempre es bueno cuando la gente está en la calle, cuando se manifiesta lo que se desea, cuando hay argumentos y cuando toda la sociedad acompaña esto que es de todos, que es la educación pública. Bien, la pregunta que yo te iba a hacer al respecto es, había alguna gente que decía que capaz que se postergaba el paro parcial del 21, ya está la fecha para el 27, para hacerlo coincidir con la fecha del golpe de Estado. Bueno, la mesa, el secretario ejecutivo del PIT-CNT, la propuesta que envía a sus filiales, en este caso nosotros somos una de ellas, lo envía con fecha 21. La mesa representativa es la semana que viene, sí, y allí nosotros llevaremos posición favorable al paro. Se analizará en su momento si existe la posibilidad de un cambio. Para nosotros el 21 era una fecha estratégica, pero no tenemos inconveniente si existe una mayoría que entienda que el 27 es una fecha más adecuada en el marco de lo que tú dices. Eso fue un comentario nomás, lo orgánico hasta ahora es lo que tú decís. La otra pregunta es que en la movilización grande que hubo la vez anterior, por una cosa parecida, bueno, cuando se aprobó este presupuesto por 2 años, había mucha irritación en la gente porque había demasiados paros. Lo único que, digamos, juntó a toda la gente fue cuando se quiso el decreto famoso de, ¿cómo se llama? De esencialidad. De esencialidad, ahí unió toda la propuesta y toda la gente se volcó a la calle. ¿Ustedes analizan bien cuando, por ejemplo, le toman el pulso a los padres, sobre todo? Indudablemente. ¿Cómo será, Tito, eso que tú dices de sensibilidad y de análisis para la Federación? Que en el conflicto 2015, la Federación, todo el conflicto, votó 5 paros. Nosotros realizamos 5 paros a nivel nacional, claro, incluidos los de la declaración de esencialidad. Claro, sí, sí. Si analizaremos con responsabilidad que frente a un paro parcial, nosotros decimos a las 9 de la mañana los niños ya están en clase, no dejamos los niños, con todo derecho, porque tenemos el derecho constitucional que nos ampara de paralizar actividades o tomar la medida de paro. A las 13 horas, porque es de 9 a 13 el paro parcial, a las 13 están ingresando los niños que a veces vienen acompañados de la familia, pero muchas veces no. Hay niños que viajan en transporte colectivo público, muchas veces acompañados por hermanos, niños que van a estar ingresando a la escuela a las 13 y no va a haber funcionarios, estoy hablando de docentes o no, que los reciban, si analizaremos con responsabilidad estas medidas. Ahora, a veces se analiza obviamente con lo que tiene que ver con el perjuicio que causa a toda familia que tiene una organización familiar y se trastoca su organización familiar en esos 5 días del año 2015. A eso me voy a referir. Los que vengan este año serán otro y será otro el tema de análisis. Pero refiriéndonos a eso, si seremos responsables, porque nosotros también tenemos familia, también tenemos hijos, también tenemos responsabilidades y también tenemos cronologías que hacen que estos paros en ciertas formas trastoquen esa planificación familiar. Por lo cual, bueno, creo que te di la respuesta. La pregunta que yo te quería hacer ahora era, saliendo un poco de esto, el paro que se decreta cuando hay una agresión al maestro. Mucha gente, también te digo porque son preguntas que me hacen en el programa de radio, ¿no? ¿Por qué no se espera a los padres en la puerta en vez de hacer un paro y se les explica? Puede ser esa violencia contra el maestro. Bueno, si bien está aprobado en una asamblea, ¿no? En el paro, cuando pasa esto. Tú me estás haciendo una pregunta legítima de una situación que sucede en una de nuestras 31 filiales. Capaz que esto no se sabe tanto, pero la Federación no tiene ninguna medida
inmediata a una situación semejante. No tenemos nosotros tomados esa medida. Esto no quiere decir que no entendamos la legitimidad de la medida tomada por la filial Montevideo, que es la única de las filiales que lo tiene con paro automático. Nosotros no cuestionamos la legitimidad, simplemente nosotros no tenemos a nivel país esa definición, por eso no lo hacemos. Lo que tampoco quiere decir es que no estemos en contra de la violencia. Por supuesto que estamos en contra de la violencia y nos hemos manifestado desde todas maneras y estamos trabajando profundamente en la construcción de esta cultura de paz, que no es simplemente apretar un botón y que todo se solucione y que todo... No es eso. Esta construcción de cultura de paz lleva sus tiempos, si no, no habrían guerras, si no basta mirar el panorama mundial de cómo está pasando, pero digo, nosotros trabajamos en eso, trabajamos en esta cultura de paz con ejemplos bien concretos, con eso de la convivencia y de vivir con el otro. Estamos recorriendo desde la Federación todo el país. En varias filiales ya hemos estado con talleres de juegos. ¿Cuál es la actividad propia de un niño? Las actividades lúdicas. Claro. Entonces, la actividad lúdica de por sí presenta situaciones de mucha euforia o de mucha frustración. El manejo de la frustración normalmente o generalmente produce actos de violencia. Estamos hablando de niños. Eso podemos trasladarlo a adultos. Entonces, estos talleres se hacen con adultos, con maestros. Sí. Se han hecho talleres en Montevideo, en Artigas, en Cerro Largo, se han hecho talleres en Rosario, ahora empiezan en Colonia, en la ciudad de Colonia. Hemos estado en todo el país ayudando y apoyando en dos sentidos. Uno en esto de construir convivencia, construir paz, construir la convivencia con el otro, y la otra darle mayor herramientas a los maestros, ¿no? Porque es verdad, a veces nos dicen y nos preguntan, ¿ustedes están preparados para esta sociedad de hoy, para los chicos que están hoy? Y bueno, el maestro está en la clase, si bien no tenemos el número de alumnos superpoblado en todas las aulas como lo tuvimos en otros tiempos, hoy no es así la realidad. No quiere decir que no haya algunas clases superpobladas, que las hay aún, lamentablemente, principalmente en los niveles iniciales, lamentablemente, pero otra es la situación con respecto al número de niños por aula, ¿verdad? Claro. Entonces, el maestro se encuentra diariamente con una realidad tan diversa, y que hay algo muy de fondo que está enraizado y enquistado, y que si leemos inclusive el informe presentado ayer por la INED, da cuenta de eso, que es la gran inequidad de ingreso a las escuelas de los niños de acuerdo al contexto o a la situación donde están. Entonces, de esa inequidad nos tenemos que hacer cargo. Eso nos tiene que doler, y nos tiene que doler como uruguayos, como maestros, como ciudadanos, nos tiene que doler. Entonces, tenemos que pensar en que el Uruguay debe invertir un mayor presupuesto para la educación pública. Lo debe hacer, es un debe que tenemos y tenemos que conseguirlo. En cuanto a lo edilicio, ¿cómo está? ¿Está en la misma situación que secundaria o está mejor la escuela? Bueno, yo sería muy atrevida si comparara dos situaciones que, por lo menos la de secundaria, desconozco. Puedo hablar de la de primaria. En el año 2012 y 2013 nosotros hicimos una denuncia muy fuerte a primaria y a Codicen por el estado edilicio de las escuelas. Escuelas que tenían más de 100 años de construcción, muy ruinosas, con muy poco mantenimiento. Eso también es inversión. ¿Sí? Eso también es inversión. Es gestión. No es gasto. Pero nosotros no hablamos de gastos. Estos no son gastos. Gastos de pronto es el que hacemos en casa. Algún gasto. Pero no, esto no es. A partir de la denuncia que se hizo y se focalizó en cuáles eran las escuelas que tenían grandes dificultades, y habían y muchas,
el CODICEN de la ANEP hizo su plan de obras y fue interviniendo a través del desconcentrado en las distintas escuelas del país para tener lo que hoy tenemos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tenemos las escuelas en las mejores condiciones óptimas? No, no es así, porque todavía hay escuelas que se llueven. Pensemos que hay más de 2.300 escuelas en todo el país y algunas de ellas perdidas en el medio de... Me consta porque he recorrido muchísimas de ellas y he tenido muchas dificultades en llegar por no conocer los caminos, escuelas que están lejísimos, que aún tienen dificultades. Ayer escuchaba a Florit, por ejemplo, decir que había escuelas rurales con 5 niños más, por ejemplo. Y hay escuelas rurales con 2 niños también. Y hay otras que se tuvieron que cerrar por un tiempo porque no hay niños. Qué cosa rara, ¿no? Sí, hay un docente que es el director y maestro, cumple la doble función en la escuela rural. ¿Pensamos que ese maestro trabaja 4 horas? Sí, no. Y siempre ¿Decimos que ese maestro trabaja 4 horas? ¿Cómo hace para hacer los cursos con gente de distintos grados, ¿no? O sea, de distinta edad? Trabajamos mucho y nuestra federación trabajó mucho a través de su revista Quehacer Educativo y el espacio de investigación que tiene que ver justamente con el objetivo de brindar herramientas. Esto que tú dices siempre me llamó la atención cómo hace. Nosotros le llamamos aulas multigrado, que ¿qué quiere decir? Que hay un solo docente con algunos grados desde 3 años hasta sexto. Podés tener 3, 5 y segundo, podés tener primero, segundo y sexto, podés tener todas las clases, depende de cómo esté constituida la escuela en cuanto a su población. En ese sentido, nuestra publicación, Revista Quehacer Educativo, hace aportes a los maestros sobre la base de la construcción de esto que tiene que ver con planificación multigrado, cómo afrontar esas situaciones de muchos chiquilines de distintos grados con un solo maestro. Hay multiplicidad de cursos y de jornadas y de talleres brindados desde la federación a los maestros que se encuentran en esas situaciones. Y a veces pensamos en el maestro rural, pero hay maestros urbanos y hay escuelas urbanas en el país que también tienen multigrado, porque están ubicados de pronto en un centro poblado que atiende a todos los niños de la localidad, pero no tiene todos los grados. Entonces, esa situación también se da en algunas escuelas urbanas. Bien, estamos con la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira. Escuchamos a los olimareños otra vez con este hermoso tema, a José Pedro Varela, y continuamos en Desde el Altillo. Para colmarme la vida, para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor, el fundador de esta escuela se llama Varela, quiero. El fundador de esta escuela se llama Varela, quiero. Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá.
niños que cantan la letra que les dio su fe. Cuando me voy a la escuela, don José Pedro, qué bien. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Sembrador de abecedario, líder del verbo y entar, como se Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá, jamás morirá, jamás morirá. Bien, continuamos desde el Altillo y ahora hablando de las escuelas rurales, me acordaba del hecho que llamó la atención estos días del tema de la maestra con hantavirus que ha fallecido lamentablemente. Sí, realmente un episodio muy lamentable, muy triste y muy doloroso. Una maestra joven, su primera actividad profesional fue una suplencia que ella toma en una escuela muy alejada de la capital departamental, la Escuela 100 de Santa Clara. Una compañera que, como todos cuando recién egresamos de una profesión o del estudio de una profesión, con todas las ganas de desarrollarnos y de brindarnos a los niños. Una compañera que, a pesar de su juventud, mamá de un bebé de 5 meses en aquel momento, toma una suplencia el día 8 de marzo y permanece en la escuela rural 8, 9 y media jornada el día 10 de marzo. Va a la capital de Soriano, a Mercedes, a una reunión de directores y allí toma e inicia su licencia por lactancia porque su bebé lacta, sí. Claro. Entonces comienza su licencia, ella estaba ocupando una suplencia, la maestra titular del cargo se reintegraba el día 21 de marzo, o sea que a ella se le terminaba la licencia allí. Toma el cargo la maestra que la titular a la cual ella estaba subrogando y permanece en la escuela hasta los últimos días de abril, donde, bueno, por una situación personal tiene que salir de licencia médica, la maestra titular del cargo. La compañera Carolina, ella luego del 21 de marzo toma otra suplencia en otra escuela de Dolores, también del departamento de Soriano, no concurren a dar clase porque estaba en uso de su licencia por lactancia. Su bebé cumple los 6 meses y los primeros días de mayo ella empieza a tener una sintomatología que hace que concurra a los centros de salud. Tiene 2, 3 ingresos y consultas en los consultorios médicos, hasta que en un profundo análisis que le hacen sanguíneo detectan que el aumento de los glóbulos blancos daba cuenta de alguna infección en el organismo. Esto hace que los médicos determinen su urgente internación en CTI y la derivan al CTI de la Sociedad Médica de Fray Bentos. Ella permanece allí internada, involucionando su estado a cada momento, y bueno, permanece allí 17, 18 días hasta que, bueno, el desenlace es el que sabemos todos. Muy triste para la localidad, muy triste para el departamento, muy triste para el magisterio todo, y bueno, y para los uruguayos, una vida joven, ¿no? Pero ¿y se sabe un poco la causa, digamos, aparte de cómo bueno, la enfermedad, cómo la contrajo? Nosotros en la tarde de ayer estuvimos en
la inspección de Soriano en una paritaria, en esto que estos espacios que por suerte hemos reconquistado, que tienen que ver con intercambiar sobre aspectos que nos interesan a todos, tanto desde las autoridades como de la parte sindical, buscando las mejores soluciones en cada una de las situaciones que se van presentando en cada una de las filiales nuestras. No todas tienen paritaria, pero las que tienen sí, y funcionan de manera muy acertada. Y Soriano es una, a la cual pertenezco además por ser directiva de la Asociación de Maestros de Soriano. Y en la tarde de ayer estuvimos en una reunión en Mercedes, en inspección de escuelas, justamente dando cuenta y tomando conocimiento nuevamente de la documentación emitida por la División de Salud y del Departamento de Salud de Soriano y de la Intendencia de Soriano, cuando intervinieron en la escuela y en el domicilio de Carolina, justamente con la búsqueda de estos indicios que dieran cuenta de a ver en qué lugar pudo haber sido contagiado o adquirido esa enfermedad Carolina. Los informes médicos, tanto el informe del médico como de la Intendencia, dan cuenta de que no se encontraron indicios ni en la escuela, donde estuvo esos días Carolina, ni en el domicilio de la compañera. A nosotros nos queda una incertidumbre muy grande que tiene que ver dónde pudo haber contraído la enfermedad, que hoy tal vez haya otros seres humanos expuestos a la misma. Esa incertidumbre queda, se la vamos a estar planteando nuevamente como paritaria, lo hemos resuelto ayer, en una próxima entrevista que se le pedirá nuevamente al director de salud departamental de Soriano, donde allí hay aspectos técnicos que lógicamente somos maestros, entonces vamos a pedir que se nos aclaren, nos expliquen, más que aclarar, que nos expliquen cosas que nosotros no manejamos y manifestarle nuestra preocupación. Pero esta paritaria no solamente va a actuar en ese sentido, sino que hemos resuelto ayer que es necesario que desde la institucionalidad primaria existan ámbitos donde aquel maestro recién recibido, que generalmente es el que elige las escuelas rurales y más las alejadas, tenga un apoyo en cuanto a herramientas para enfrentar determinadas situaciones en el medio rural. ¿Por qué decimos en el medio rural? Porque el compañero en el medio rural está solo o con mucha suerte con un auxiliar. Están solos en un lugar que la mayoría de las veces van maestros jóvenes, donde hay cuestiones específicas del medio rural que quien habita o habitó toda su vida en zonas urbanas desconoce, manejo de distintas situaciones, enfrentamiento en el término de enfrentarse a situaciones desconocidas, a no saber cómo actuar, tanto que hemos decidido, junto con la inspección de escuelas, que en el mes de febrero, cuando se estén eligiendo los cargos, porque es algo que, si me permites, quiero aclarar, todos los maestros elegimos dónde ir a trabajar. Es una opción que hacemos y hay muchos que optan por la escuela rural, porque bueno, entienden que allí es donde quieren desempeñarse y no en otra escuela urbana o en otro lugar. O aquellos que, bueno, en el ordenamiento que existe del resultado de un concurso, bueno, cuando les llega lo que tienen, también quedan estas escuelas alejadas, ¿no? Claro. O cuando recién son recibidos, como en el caso de Carolina, y aún no han transitado la etapa del concurso. Entonces, a estos compañeros nos parece que hay que apoyarlos desde, no solamente hoy hablábamos de enfrentarse a esa cantidad de grados juntos, el multigrado, sino a las situaciones, porque el que va es director, va cumpliendo la función de director, por lo cual hace un manejo de libro de caja, o sea, maneja valores,
es responsable primero y último del bienestar de todos los niños, así sea uno, Sí. o sean los que sean, en la escuela, y está bastante solo, y se siente bastante solo y desprotegido, porque en otras instituciones podemos tener otro colega, Claro. otro maestro, otro colega, preguntas, buscas elementos para... Pero el maestro rural se encuentra muchas veces solo. Hay una figura, que es la figura del CAPDER. El maestro CAPDER es aquel que tiene a su cargo las escuelas rurales del departamento. Entonces, en este entendido de planificar acciones de respaldo y darle herramientas a los maestros rurales, involucramos al maestro CAPDER, que es el maestro que tiene el conocimiento de todas las escuelas. Tiene la potestad de manejar una camioneta para trasladarse de una escuela a la otra, Claro. o a veces se regionalizaba el uso de la camioneta, quiero decir, de un departamento y otro. Bueno, pero esas posibilidades hoy las tenemos en la escuela rural. Entonces, ¿por qué no dar un paso más en el sentido de una proposición que tiene que ver con cómo apoyamos al maestro rural en estos aspectos que el que vive en las zonas rurales posiblemente sepa cómo resolver situaciones y el que no lo hace, ¿no? Elvia, tú hablaste de algunos avances. Yo te iba a preguntar la posibilidad de tener un representante sindical en la dirección, elegido por ustedes. ¿Ayudó a resolver el problema? Ah, bueno, para nosotros fue una conquista impresionante, una conquista que la Federación defendió durante tantos años. Me estás hablando del consejero electo Claro, el por los consejero docentes. electo. Exacto. En este caso, Pablo Cayani. Actualmente Sí. Pablo Cayani en primaria. Sí. Sí, por supuesto. Para nosotros son avances y avances de los trabajadores que debemos defender. Sabemos que de 3 es 1, o sea, es una minoría absoluta. De 3 es 1, pero es el compañero que lleva la voz de los maestros que estamos adentro de las escuelas. Porque muchas veces lo que se ve o se observa o se siente desde algunos lugares es que esa lejanía con las autoridades. Bueno, en primaria nosotros tenemos este vínculo hoy a través de Pablo Cayani. Por supuesto que tenemos un diálogo constante con el Consejo en pleno, porque además son compañeros Sí, sí. que nadie lo desconoce, provienen del ámbito sindical. Sí, sí. Tanto Florit como la directora general Irupe, pero era nuestra representante Claro, sí, sí. de los trabajadores en el periodo anterior, por lo cual nosotros marcamos nuestras diferencias cuando hay que hacerlo, tenemos independencia de ellos, pero sí tenemos un vínculo y un diálogo constante y permanente. Bien, para ir terminando, decime nuevamente la fecha de los paros y rematame cómo sigue esta campaña. Las fechas de los paros son el día 13 de junio, nacional, general, con movilizaciones, cada filial determinará la forma, cómo y cómo organizarse. Y estamos esperando el referéndum de la mesa, ¿no? Sí. Y el otro paro es el 21 de junio con las mismas características, es nacional y general. Paralizamos actividades, tanto maestros como funcionarios, sean auxiliares de servicios, sean los funcionarios administrativos, sean técnicos, sean profesionales. Se paraliza todo lo que tiene que ver con educación primaria, ambos días. Bien. ¿Y esto? La campaña, nuestra campaña ha tomado unas dimensiones que estamos más que satisfechos y sorprendidos. Hemos estado y hemos llegado a todos los espacios posibles. Con nuestra campaña Yo estoy con la escuela pública. Una campaña que quiere ser un abrazo a todo aquel que se sienta que está con la escuela pública. Y Tito, permíteme decirte que nos sorprende. Es una llamada tras otra. Yo quiero no solamente fotografiarme con el cartel, sino porque siento que la escuela pública es mía. Trasciende el ámbito educativo, trasciende a los educadores. Esta campaña es de la sociedad. Esta campaña no es solamente de la Federación. Esta campaña es de todos.
Y en ese sentido vamos a seguir profundizando porque realmente ha pegado mucho, mucho. Me faltó una pregunta que no me voy a quedar con las ganas de hacer. Dale. Yo también me voy a querer sacar una foto después. Fantástico. Porque yo la defiendo a muerte. Pero lo he preguntado en el debate la otra vez. ¿Cómo se le puede explicar a los colegas, a los compañeros, que no manden a las instituciones privadas a sus hijos? Me parece que eso Una opción personal. no pasa por cómo explicarles que no manden, porque eso no pasa por una explicación. Eso pasa en principio por un convencimiento. Claro. Nosotros no estamos en contra de la escuela privada, no. Constitucionalmente el país está aceptado en el país y nosotros también. No nos parece, de hecho, los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Educación Privada funcionan acá al lado nuestro. Claro, sí. Digo, nosotros tenemos una estrecha relación con ellos. De hecho, los compañeros maestros que trabajan en la escuela privada son los compañeros que trabajan en la escuela pública. Digo, maestros somos todos y estamos todos en ambos lugares. Donde sí nosotros ponemos énfasis firme y claro es estar en contra del lucro de la educación. Y eso no pasa por el compañero trabajador que, bueno, manda a su hijo a una escuela privada por su opción. Por lo cual me parece que no es explicarle a los compañeros eso, sino marcar claramente cuál es nuestra oposición, pero no es entre trabajadores. Bueno, muy bien, Elvia, te agradecemos mucho todo este rato desde el Altillo y le reiteramos a la gente, sábado de mañana a las 10, de noche también a las 22, el domingo a igual horario, capaz que este fin de semana con mate y torta frita porque se anuncia lluvia lamentablemente, y el lunes a las 12 estamos de vuelta. Canal 8 de Cablevisión, Canal Plus de la Costa, Vera TV, y en el Facebook también lo buscás con Desde el Altillo y la fecha del sábado. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Tito, es un gusto y bueno, estamos con la escuela pública. Estamos. Bueno, culminamos así un nuevo programa de Desde el Altillo. Hoy en la Casa del Maestro, Federación Uruguaya Magisterio, que además funciona FUNTEP, funciona el SINTEP, muchos sindicatos que tienen que ver con la enseñanza, con la posibilidad hoy de hablar con la secretaria general del gremio, Elvia Pereira, que nos desasnó de muchas cosas que queríamos saber en profundidad de esta campaña. Yo estoy con la escuela pública y ustedes van a ver que vamos a seguir en la misma y tratando todo lo que tenga que ver con lo que está pasando en nuestra sociedad. Queremos saludar a la gente del Partido Comunista del Uruguay que nos está apoyando en este programa y que el sábado de noche, hoy de noche, comienza su congreso y le deseamos la mejor de los resultados para esta comunidad política que tiene tanto que ver en la lucha de nuestro pueblo. Chao.